Estamos de vuelta en Espiral haciendo un balance sobre el tema de seguridad y justicia. Estamos en la fase de diagnóstico, tenemos ya que pasar a la evaluación de la estrategia del actual gobierno, pero me importaba mucho que Carlos se extendiera en este tema. Dice, el gobierno es variable de la epidemia y me importa mucho ponerlo ahí, porque si el gobierno es variable, entonces hay solución. O sea, el gobierno cambia de política, cambia de estrategia y entonces se modifican las circunstancias. Si el gobierno no es variable, sino simplemente va nadando al ritmo que le tocan los propios cárteles, la cosa es un poco más caótica, por eso no es crimen organizado, sino desorganizado, que es peor. A ver, te pregunto, ¿qué papel juega el Estado en este Es sentido? fundamental. A ver, vamos a ver esto en el contexto histórico. En México, finalmente tuvimos en el año 2007 el nivel de registro de homicidio más bajo en nuestra historia. Nunca habíamos tenido una tasa de 8 homicidios por 100.000 habitantes en la historia del país. Y íbamos muy bien. Entonces, y me acuerdo, por cierto, que en aquel entonces, aquellos que hablábamos de prevención del delito, ¿verdad? Que leíamos a Farrington y a Hope y otras cuestiones de vamos a hacer prevención del delito, nos trataban como si fuéramos pensadores del medioevo, ¿no? 6 años después, más de 100.000 muertos, dicen, tienes razón, teníamos que hacer una política de prevención del delito. No se pueden resolver las cosas o el fenómeno criminal nada más con fuerza y con leyes. Hay que hacerlo. Y efectivamente el presidente Calderón, en justicia, hay que decir que el primer desplazamiento de tropas, que fue a solicitud del gobernador de Michoacán, fue porque efectivamente el gobernador tenía segmentos del territorio que no podía controlar. Pero el punto es que una política nada más de reacción policial no resuelve las causas del delito. Por eso también una muy buena noticia en el presente es que ya tenemos una política nacional de prevención del delito. Pero ¿cuál es la tasa de hoy? ¿La qué? Perdón. La tasa de hoy. 16. O sea, estábamos en 7 Sí, por cada 100.000 en 2007, en 8, y ahora estamos en 64 y luego baja a 16. 16. Bueno, vamos a hacer el balance del actual gobierno. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿En qué se ha equivocado? ¿En qué ha acertado la actual administración para haber pasado por lo menos a esta tasa de 24 a 16? ¿Y qué tendría que hacer para pasar de 16 a 8 de aquí a que se acabe el sexenio, si me permiten poner un horizonte de ese tipo? Mira, ya la tasa de homicidio venía a la baja el último año de Calderón, de manera que no podríamos atribuirle esa baja al gobierno actual, porque ya era una tendencia a finales del gobierno de Calderón. ¿En qué cifra cerró? Calderón, yo creo que cerró como en unos 22. Baja de 24 a 20. Ahora de 22 a 16, ¿no? Está bien. ¿Y sabes qué? De hecho, lo que se perfila como el mayor logro de esta administración en materia de crimen de alto impacto es el secuestro. El secuestro ha mostrado una tendencia impresionante a la baja. Curiosamente, después de que tomó Sales, el que ahora es el Comisionado Nacional de Seguridad, el control de la comisión, no sé cómo se llama, de secuestro, bueno, coincide su llegada con una caída abrupta del secuestro sostenida durante, ¿qué?, un par de años, y pues las cosas van muy bien en secuestro. Tiene buena mano, Sales. Tiene buena mano. y ¿qué otros logros? Pues mira, ya se confiaron con el homicidio. La lucha secuencial a la que hacía referencia hace un rato. El secuestro, el homicidio ya les rebotó. Vámonos a los resultados. En resultados yo solamente diría hasta ahorita que el secuestro es el que muestra claramente una caída sostenida y que podría prolongarse durante el resto del gobierno, ¿no? No ha habido un trabajo fuerte en el asunto de las policías municipales y estatales, ya lo comentabas tú con Buscaglia, y ahí seguimos mal, y además tenemos ahí un problema también con abusos de derechos humanos que no han sido solapados y no han sido castigados con la contundencia que se debería. Y otro añadido es el tema de las autodefensas. Tenemos una epidemia de autodefensas en el país. Yo he contado alrededor de 200 grupos de autodefensa en 20 estados del país. No es poca cosa. No todas las autodefensas están armadas, pero están ahí, ni tampoco son crimen organizado. O sea, solamente el 10% tengo registrado y, o sea, alrededor de 20 grupos de autodefensa están vinculados con algún cártel u organización criminal, pero es algo que está ahí volátil
y que si no se supervisa y se cuida bien, podría también convertirse en un problema grave. Eduardo, ¿y estas autodefensas no son los guaruras de los pobres? Bueno, en muchos lugares como Oaxaca o Chiapas, sí surgen de manera espontánea de comunidades indígenas que se quieren defender de los malos, ¿no? En otros lugares han sido los empresarios de la agricultura, de la ganadería, de la minería, que han sido hostigados por grupos criminales que se han desplazado de las ciudades a zonas rurales, que han estado financiando grupos de autodefensa para poder enfrentar a las células mafiosas. Pero son bombas de tiempo en materia de violencia, dirías tú. Y yo diría que sí, que hay que cuidarlas mucho y que podrían mutar, como mutaron en Colombia, a grupos criminales. ¿Tu balance, Carlos? Hay visos muy positivos. Ya tenemos finalmente un programa nacional de prevención de la violencia y la delincuencia, que es el camino largo, pero es el camino necesario. Hay otro punto muy positivo, que es precisamente la reducción de la violencia homicida. Sería un poco necio, ¿no?, discutir de cómo estábamos antes, cómo estábamos después. A la fecha, efectivamente, está mejorando, está bajando el nivel de confrontación. Pero en este sentido, objetivamente, no sé qué tanto sea labor de las autoridades y no una normalización en tendencias de largo plazo de violencia homicida. Cuando decimos, bueno, se viene reduciendo... ¿Pero qué dirías? ¿Paz mafiosa? ¿Pactaron entre las bandas criminales ya no agredirse más? Bueno, parece que el nivel de confrontación sí se está reduciendo en algunos lugares, ¿no? Pero de nuevo, en otros ángulos o desde otras perspectivas hay otros aspectos de la política que de nuevo es un enramado de autoridades, no es nada más política federal, hay política estatal y hay reacciones municipales, y hay un poder judicial que también tiene un rol importante en donde no necesariamente estamos viendo tantos avances. Viene una bomba de tiempo muy importante, que es básicamente el crecimiento explosivo de población carcelaria, con una tasa de reincidencia también en aumento. Entonces tenemos cada vez más gente en las cárceles, con una mayor probabilidad de que regresen a las cárceles, inclusive por delitos más violentos. Es algo, un segmento de la población de riesgo que no se está atendiendo. El presidente de la República tiene un tablero de instrumentos enfrente, no es infinito su poder, menos en esta época. En ese tablero está el Ejército, está la Policía Federal, está la Procuraduría y sus cuerpos de investigación, forense, pericial, está su influencia política con los gobernadores, ¿no? Bueno, es eso, solo influencia política con los gobernadores. Está su capacidad de iniciar leyes que acaban tipificando mejor los delitos. Entonces, a ver, si les pongo este tablero, ayúdenme a recorrerlo un poco. ¿Qué les llama más la atención? ¿Qué palanca, qué botón les llama más la atención para que le dediquemos tiempo aquí en la discusión y lo podamos evaluar? Claro. Yo, dado el horizonte temporal de 3 años, yo creo que el presidente debería concentrarse en 3 asuntos. El primero es la relación que tiene el Ejecutivo Federal con los gobernadores y con los alcaldes en materia de seguridad. Yo les pondría una evaluación, un mecanismo de evaluación mucho más riguroso, los balconearía cuando las cosas no salieran bien y posiblemente pues ya medidas, aunque sean de tu partido. por ejemplo lo de los recursos. ¿Con que sean de tu partido? Bueno, mira, sí, ¿es posible? El asunto de seguridad tiene que manejarse, Ricardo, ya como un asunto de Estado. Entonces yo creo que ahí sí ya tienes que decir, pues eres mi cuate, eres mi compadre, pero pues te he dado ya 2.000 millones de pesos, las cosas no mejoran, voy a tenerte que restar para dársela al otro gobernador o al otro alcalde que sí está dando resultados. Veracruz, Tamaulipas, yo no veo un llamado de atención. No, es justamente lo que me gustaría ver. No, bueno, el caso de Tamaulipas es patético. Tamaulipas lleva congelado todo el sexenio con este nuevo gobernador, ¿no? Veracruz también está muy mal. Guerrero, Michoacán. Ese es uno, ¿no? ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos serían ya no solapar y ser mucho más enérgico en el castigo a abusos y violaciones a los derechos humanos. Venga de donde venga. Ahí también necesitamos mandar una señal mucho más estricta de que eso ya no se va a permitir. Le genera enorme desgaste al gobierno, profundo escepticismo sobre lo que están haciendo. ¿Crees que haya tensiones con el ejército a propósito de esto? Hay muchas El ejército tensiones. está pidiendo solápame más y el presidente no sabe qué hacer con eso, o de plano prefiere solaparlo. Eso es cierto, pero también yo creo que el ejército a veces se tiene que tragar muchos sapos que deben tragar otras autoridades de seguridad. Y creo que en ese sentido el ejército también tiene razón, está enojado, ¿no? Y lo tercero es lo que comentaba Carlos, es el tema de las cárceles.
yo sí creo que es importante que empecemos a desahogar las cárceles de criminales de bajo nivel. Hemos pensado que refundir a la gente en la cárcel es la mejor medida para acabar con la criminalidad y al revés, lo estamos multiplicando y sofisticando cada vez más. Entonces yo creo que debemos reservar la cárcel realmente para los criminales más peligrosos y ver alternativas a la prisión con pues gente que se robó unos chocolates o sí, le delitos por rompió 6,000 un coche, ¿no? Etcétera. Carlos, Miguel Ángel Osorio trae muy buen rating en las encuestas. Y la verdad, me cuesta trabajo desligar eso de esta curva a la baja de la violencia, por lo menos en materia de homicidios. Y me cuesta trabajo desligarlo de la propuesta que fue suya, de concentrar en una ventanilla todos los esfuerzos en materia de seguridad. Entonces déjame poner el elefante en medio de la mesa. Ese es un acierto. ¿Y la población lo está reconociendo o yo me equivoco en el sesgo? A ver, el gobierno tiene lo que decías de un tablero con muchas variables, es cierto. O sea, la política de seguridad no es una política monetaria, en cuanto a que tiene solo un instrumento de tipo cambio, tasa de interés, deuda pública. La política de seguridad pública es sumamente compleja, ¿no? Sí hay varias cosas que puedes hacer, que puedes mover, como por ejemplo, en términos más propositivos, creo que ya hay que pasar a tener realmente una política de Estado de seguridad pública. Tenemos ¿cómo se llama? El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que existe desde 1997. Creo que se han metido cerca de 90.000 o casi 100.000 millones de pesos desde que se fue creado y no hay un efecto palpable. Hay que darle dientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública y condicionar esos recursos del FASP y de Subsemun a resultados, a indicadores de resultados. Someter a los gobernadores a una lógica más coherente y eficaz. Es fundamental. Tuvimos una reforma política, una reforma económica, pero no hemos tenido una reforma de verdad en seguridad pública. Otra variable que me parece que es muy importante y que es un talón de Aquiles de todo el sistema en todo el país, son los ministerios públicos, que a la fecha es de dos tipos. El de los ricos, que a veces funciona, ¿no? Con impulso, digamos, procesal o de dinero, y el del resto, que pocas veces funciona. Pero muchas cosas se caen en la agencia del Ministerio Público. No es necesariamente un problema. ¿Es una mala procuraduría o malas procuradurías? Sí, básicamente, por ejemplo, cuando hemos levantado las encuestas de población en reclusión y les preguntamos a los presos, a los sentenciados, ¿dónde fue el lugar en donde usted pensó que podría ser más probable haber evadido la cárcel? La mayor parte de ellos nos dice cuando estaba en la agencia del Ministerio Público, no necesariamente cuando estaba en la patrulla o cuando estaba siendo detenido en la agencia del MP. Es un talón de Aquiles que o reformamos la institución del Ministerio Público a algo menos beberiano y del siglo XIX, a algo del siglo XXI, o vamos a seguir trabados ahí. Y el tercer punto que también me parece fundamental, lo platicamos hace un momento, el tema de cárceles. Hay evidencia empírica por todos lados que aumentos de penas y aumentos de poblaciones carcelarias no disuaden a la gente de cometer delitos. De hecho, la cárcel envilece. Hay que mover algunas variables en ese sentido y se puede hacer. El efecto Lucifer corre en las cárceles. Ahí es donde se envilecen las sociedades. Se nos fue el tiempo, no saben cómo los disfruto y cómo me gustaría seguir haciéndoles preguntas. Si es que me van a permitir invitarles más adelante, si no para hacer el balance de los 3 años, sí para completar los temas que hoy se nos quedaron. Gracias por su inteligencia puesta aquí en Espiral. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana, mismo horario, todos los miércoles, Canal 11.